La navegación marítima no es conducir un coche, y un estacionamiento fallido aquí adquiere una escala completamente distinta y conlleva consecuencias que no se pueden llamar simplemente ups. Hoy en Eternidad, Lea B, veremos casos sin precedentes de colisiones de barcos en el mar y en los muelles. Eternidad Lab. Una tormenta complica el trabajo incluso en una situación rutinaria, pero cuando algo sale mal, todo depende de los nervios de acero y de la fortuna. El hundimiento planificado de un barco que ha servido fielmente durante décadas es una ceremonia de honor. Estamos observando cómo envían a su jubilación a un ferry que navegó por el mar durante más de 40 años. Ahora se convertirá en un arrecife de coral artificial y regalará a los habitantes del mar un nuevo hogar y a los buceadores una nueva atracción. Romántico, ¿no es así? Apagar un incendio sobre el agua ya de por sí parece un espectáculo absurdo, pero al mismo tiempo representa un gran peligro. Aún así, el destino de esta carga, muy probablemente, es el fondo del mar. Un tornado desata su furia sobre el agua y lanza lanchas y botes como si fueran barquitos de papel. Y ahora, algo parecido a un apocalipsis que, como es debido, comenzará en Egipto. Una enorme torre cae al mar. En julio de 2025, en la bahía de Suez, se volcó la plataforma marina de perforación Adam Marine 12. Lo más asombroso es la rapidez y la facilidad con las que se derrumban construcciones que parecían estar hechas para durar siglos. La proa de un barco asomando fuera del agua, una inquietante multitud de gaviotas, las olas. Todo recuerda escenas de una película sobre el hundimiento del Titanic, pero esta es la cruel realidad contemporánea. El 13 de enero de 2009, en el mar de Barents, en la zona de la isla del Oso, se hundió el arrastrero Topaz, que se encontraba faenando. Los rescatistas lograron evacuar a 18 miembros de la tripulación a bordo del arrastrero Anatoly Gugunov, desde el cual se graban los últimos segundos de la catástrofe. La causa del hundimiento fue también un iceberg que provocó daños mecánicos en el casco, por lo que el agua empezó a entrar en la sala de máquinas. El barco se hundió en tan solo 20 minutos, porque estaba completamente cargado de combustible y de pesca. Para nosotros quedó guardado su último silbido de despedida. La única pregunta es, ¿quién lo hizo sonar? Una escena tan breve como intensa. Otra vez, todo parece cine. Gaviotas girando en círculos, personas con chalecos salvavidas y un barco que desaparece rápidamente bajo el agua. Aparcar al milímetro es algo que provoca un subidón de adrenalina al conductor. No importa si se trata de un estacionamiento de coches o de una maniobra en el puerto. En todas partes hay aficionados a poner a prueba sus nervios. Ahora vamos a ver un dramático acontecimiento: la fuga de un barco del muelle. Los cabos se rompen y el barco se marcha por su cuenta a lo que literalmente se llama navegación libre. La mujer que está junto a la cámara comenta lo que ocurre así. Esto es exactamente lo que tú siempre intentas hacer, cariño. Al parecer,
Las maniobras de carretera para colarse entre obstáculos terminan igual de mal en el agua que en tierra firme. Our line just broke? Yeah. I'll go grab. Do we have another one? ¿Qué fuerza debe tener el viento para mover ese enorme cuerpo de hierro que es un crucero y lanzarlo contra el muelle? Prevenir una colisión así es posible simplemente previendo la situación, pero detener la inercia de una masa semejante es imposible. Ahora estamos observando cómo el barco araña sus propios costados y destroza el equipamiento del muelle. Las estructuras en el puerto son gigantescas, y cuando algo sale mal, ya no estamos jugando con carritos en un arenero. Por ejemplo, cuando un movimiento imprudente de un barco gigante tumba una grúa portuaria y la lanza sobre los barcos que están al lado. So we can find it for what? El buque portacontenedores Asiatic Sun, durante su entrada en el muelle de un puerto taiwanés, perdió el control y literalmente se subió al muelle, dañando gravemente su proa y el muelle ajeno. El carguero Murueta, que navega bajo bandera de Panamá, cometió un error en el puerto colombiano de Barranquilla. El 16 de enero de 2019, durante la maniobra de atraque, chocó contra el muelle, dañando su costado de babor y la estructura portuaria. Incidente ocurrido por una mala maniobra del capitán. Es muy frustrante cuando la carga, tras superar miles de millas marinas, termina arruinada por la escora del barco durante la descarga en el muelle. Un barco puede hundirse en cualquier parte, en mar abierto o pegadito a la costa, prácticamente en el atraque. La cuestión no es el destino fatal, sino los defectos en la gestión y el manejo. Aunque, hundirse junto a la orilla resulta especialmente absurdo. Bueno, los barcos también a veces se estacionan por el método que se podría llamar hasta oír un sonido característico. Este ridículo accidente ocurrió por culpa del sol cegador. El yate se disponía a atracar, pero su capitán miraba contra la luz y no vio el enorme barco que se aproximaba. La mole realmente se alzaba como una montaña y podía simplemente taparlo todo con su volumen. Estos dos ferries con coches a bordo no querían chocar, pero al parecer estaban destinados a rozarse las mangas. Este es un caso en que la inercia de una masa enorme, después de un tardío, máquina atrás toda, se convierte en una fuerza destructiva implacable. Un gran barco aplastó literalmente otro buque que quedó atrapado entre él y el muelle, como entre el martillo y el yunque. Solo el golpe del casco contra tierra consiguió finalmente detener al gigante. Un barco que ha perdido el control no logró entrar en el giro al intentar atracar con ayuda de un remolcador. Incluso un coche es difícil de retener con un cabo, y un barco mucho más. El agua, al fin y al cabo, resbala. Un estruendo aterrador, crujidos, el golpe del pesado casco de hierro contra la costa rocosa, y ante nosotros, la escena de una maniobra de atraque fallida de un enorme yate. Esta torpe gigante aplastó por el camino varias pequeñas lanchas.
Vaya escándalo se va a armar. Otro triste ejemplo de mala maniobra de estacionamiento. Una enorme y hermosa yate simplemente pasó por encima de las cabezas de las lanchas que estaban amarradas junto al muelle. Sí, en una alfombra así es imposible darse la vuelta. Negar la culpa es absurdo. ¿No se dan cuenta de que en cada atraque fallido un barco grande se lleva obligatoriamente a alguien a la camarote de compañía de los problemas? Por alguna razón siempre hay cerca otros barcos más pequeños, inocentes, pero parcial o totalmente destruidos. El 20 de junio de 2025, en el canal de Suez, durante la maniobra de atraque, el gigantesco buque de carga Red Sea 1 sufrió un fallo en el sistema de gobierno. Como resultado, el barco perdió el control, chocó contra el muelle y, además, encalló. Imagínense ustedes el esfuerzo que hizo falta para devolver semejante barco al agua. Nadie resultó herido y el buque pudo ser anclado sin interrumpir el tráfico en el puerto. Aunque entiendas que la maniobra está condenada a una catástrofe, no puedes dejar de grabar ni apartar la mirada de lo que inevitablemente va a ocurrir aquí y ahora. Bateu. Eu quebrando a ponte aqui, o Caraca, filha da mãe! Tudo, olha. Sabuk Nusantara es uno de los barcos de carga y pasajeros de esta serie, que navega bajo bandera de Indonesia. Por alguna razón, hoy su capitán decidió demostrar una especie de acrobacia ecuestre sobre el muelle y calculó mal. Y aquí tenemos un suceso en el agua tan absurdo como cómico, cuando un vehículo de transporte en una superficie absolutamente recta se estrella contra otro, dándole de proa en todo el costado. Según cuenta un testigo, se trata de un error del práctico. La lancha se quedó atascada bajo el puente al intentar pasar, a ver si hay suerte. Los problemas aman juntarse. Después de esta colisión, no solo el barco necesita reparaciones, sino también el propio puente. El incidente ocurrió en Brasil, en el río Madeira. Una barcaza que pasaba se estrelló contra un puente. El golpe cayó sobre la barrera protectora del pilar del puente, y los ingenieros confirmaron que el puente conservó por completo su funcionalidad. Ellos pueden sentirse orgullosos de su obra, pero quien manejaba la barcaza debería avergonzarse de su forma de pilotar. Bajo los ensordecedores aplausos, la grúa no logra pasar por debajo del puente. Era evidente que esto iba a ocurrir, pero por alguna razón, nadie pensó en el problema de las dimensiones. Un barco de carga perdió el control y se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, en Baltimore. Ocurrió en cuestión de instantes, pero incluso los servicios de emergencia quedaron conmocionados por la enorme magnitud y los daños del incidente. Un barco tan hermoso, con mástiles, todo iluminado, sufre un vergonzoso naufragio no por culpa del ataque de legendarios piratas, sino por un simple error de cálculo. La altura de los mástiles resultó ser demasiado grande para pasar por debajo del puente. Estamos viendo la destrucción irreversible de un juguete muy bonito, a la que seguirán sonoros despidos.
En Ecuador, en el muelle de la ciudad de Guayaquil, el velero Cis Branco, que se traduce como Cisne Blanco, se estrelló contra un puente peatonal. Pero lo peor fue que el remolcador que acudió en su ayuda se hundió ante los ojos de los testigos. No sabemos si la culpa fue de motivos técnicos o de un mal karma del barco Cisne. Nadie resultó herido a bordo del remolcador. La tripulación se subió al casco volcado y fue rescatada a tiempo. Una lancha larga y pequeña avanza de forma implacable hacia el puente, como si quisiera embestirlo. La gente a bordo, en lugar de saltar al agua para salvarse y evitar el golpe contra el puente, se queda esperando el final previsible. Como resultado del impacto, la lancha inevitablemente se convierte en un montón de restos que quedan atrapados fuera del campo de visión de la cámara del testigo. Slow down! Slow down! Stop engine! Stop engine! Este barco iba completamente cargado de ladrillos, pero la carga se desplazó de repente. Oímos cómo desde la orilla le gritan al capitán que apague el motor, pero el barco sigue avanzando en una trayectoria que inevitablemente lo llevará a volcar. Este triste dúo se interpreta a plena luz del día y con mar en calma. Un barco grande y otro pequeño no lograron pasar tranquilamente uno junto al otro, y ahora giran en una especie de baile en pareja, al compás de los angustiosos silbidos de alarma. También una barcaza carbonera y un barco de transporte no pudieron permanecer indiferentes el uno al otro. Tuvieron que conocerse más de cerca cuando sus rutas coincidieron en el agua. En las islas Senkaku, una patrulla japonesa persigue a un barco pesquero chino. Vamos a ver el momento más dramático de su enfrentamiento. Para un gigante, unos centímetros de más no significan nada, pero para sus vecinos en la ruta marítima pueden implicar consecuencias graves e irreversibles. El 12 de mayo de 2023, el pesado buque BBC Ruby chocó con una barcaza al entrar en el puerto de aguas profundas de Saint John, en Canadá. Como resultado del incidente, ambos barcos sufrieron daños importantes y la barcaza necesitó una evaluación experta de los desperfectos. Ninguna persona resultó herida. Cuando alguien demasiado confiado decide jugar cerca de la costa y no tiene en cuenta las rocas sumergidas, crea la historia que estamos viendo ahora. Los testigos admiten que al motor le llegó su hora final. 2 segundos antes y 2 segundos después, sientan la diferencia. Cuando un imponente barco llamado Esparta no aplasta a los atenienses, sino al muelle, se escucha un chirrido espantoso. La mole se abalanza de forma aplastante sobre la costa, y ya no hay nada que hacer. Si en el puerto está claro que hay escasez de lugares para el atraque, los barcos se colocan pegados unos a otros y, cuando alguien rompe el orden, se genera una situación que se puede llamar efecto dominó. Cuando un barco grande no choca con uno, sino con 2 barcos pequeños a la vez, se produce algo que no es otra cosa que un auténtico alboroto. Solo queda huir del gigante y, si ya es tarde, entonces ya es tarde. El pánico es malo tanto en tierra como en el mar.
Cuando en el movimiento de los barcos sobre el agua interviene uno aéreo, comienza el caos real. Un helicóptero volando bajo guiaba a un barco y otro se vio obligado a maniobrar bruscamente, lo que llevó a una colisión con un buque de gran tamaño. Así, en un día despejado, en un río tranquilo, en cuestión de minutos aparece un montón revuelto de barcos. El 2 de junio de 2019, en Venecia, el crucero Ópera chocó contra el muelle y un pequeño barco turístico. Por más que lo intentaron los remolcadores, no se pudo evitar el incidente. Un fallo técnico obligó a los testigos italianos a observar una triste ópera sobre el agua. Chanta, chanta, chanta. Durante una maniobra de atraque nocturna, un barco se estrella contra el muelle. El suceso fue tan grande que los testigos lo apodaron Apocalipsis. El 19 de agosto de 2013, frente a la costa de Sudáfrica, el bulk carrier MV Smart se partió en dos después de encallar. El barco había finalizado la carga de carbón en la terminal de Richards Bay y salió del puerto con un peso crítico de 151.000 toneladas, tras lo cual, una ola de 10 metros lo empujó hacia el banco de arena. El casco sufrió daños en la parte central, se hundió mucho y el buque empezó a partirse por la mitad de inmediato. El capitán dio la orden de abandonar el barco y los 23 miembros de la tripulación fueron evacuados en helicóptero sin sufrir lesiones. Sin embargo, el incidente no terminó ahí. La amenaza de contaminación del océano con el contenido de las bodegas destruidas sigue siendo peligrosa para el medio ambiente. Y aquí está una situación que se puede llamar: no se cruzaron como barcos en la noche, sino todo lo contrario. Por ironía del destino, los barcos se chocaron en la misma trayectoria. Sí, se parece a un accidente de tráfico en carretera, solo que en el mar hay espacio de sobra para todos. Simplemente, no hay que tener prisa. Este estruendoso encuentro tuvo lugar en el puerto de la isla mexicana de Cozumel. Allí se encontraron de cerca dos cruceros Carnival. El crucero Carnival Glory intentaba atracar, y durante las maniobras de atraque, rozó con la proa a otro buque de la misma compañía, el Carnival Legend. Si creemos a las estadísticas, en ese momento a bordo de ambos barcos podían encontrarse más de 7,000 personas entre pasajeros y tripulación. Probablemente, este accidente marítimo podría entrar en el libro Guinness de los récords por el número de participantes o de testigos. Lo más importante es que nadie resultó herido. Número 1. Es sorprendente, pero algunos logran chocar en el agua proa contra proa. Puede que no todos los que manejan estos barcos sean capitanes de primera clase, pero por alguna razón no previeron semejante desarrollo de los acontecimientos. Un giro que termina en colisión es el resultado de cálculos erróneos en la navegación sobre el agua, que, sin duda, tiene su propia especificidad. Esto no es una carretera. La corriente tiene sus propios planes, puede disminuir la velocidad y cambiar la trayectoria del movimiento. Cuando chocan dos gigantes, los resultados pueden ser dramáticos. El transportador NYK Oceanic no logró cruzarse en calma con el bulk carrier Youngman. Se abollaron los costados mutuamente y pusieron de punta los nervios de sus tripulaciones y de sus capitanes. Pass mal auf mit seiner Brücke gleich oben. Dann bestimmt mit der Brücke da noch hängen. Mit seiner Kommandobrücke von dem Boot.
Cuando dos gigantes no logran separarse a tiempo y los pasajeros se ven obligados a conocer de cerca a otros damnificados como ellos, puede surgir fácilmente el pánico a bordo. Vamos a mirar la situación a través de sus ojos. What the hell? Pero a veces también hay suerte poco común. Una barcaza pasa a unos centímetros del portacontenedores. Número 1. ¿Ustedes también tienen la sensación de que los barcos en el agua se atraen entre sí? Escríbanos en los comentarios qué emociones sintieron hoy al ver nuestros videos. Con ustedes ha estado el canal Eternidad Lab, el laboratorio del contenido eternamente relevante. Gracias por vernos. No olviden ver también nuestros episodios anteriores.